Muy bien. Entonces les reitero las disculpas del caso. Bueno, son temas asistenciales que han escapado el día de hoy, pues han escapado de mis manos. Igual, tengo un compromiso con ustedes y lo voy a cumplir, ¿no? En cuanto al dictado de la teoría. Yo soy el doctor Marcos Yacila Bendaño, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hablar sobre antebrazo. Iniciar de dónde a dónde se extiende, ¿no? Esta región del miembro superior. Si vemos el pliegue del codo, si me siguen con el cursor, del pliegue del codo vamos a trazar 2 traveses de dedo por debajo, ¿ya? Desde ahí es el límite superior, ¿no? El límite proximal de esta región, hasta más o menos por encima del pliegue de la muñeca, 2 traveses de dedo, tenemos la región del antebrazo. Si se dan cuenta, la región del antebrazo es una región que es más ancha, más voluminosa en la parte superior, en la parte proximal. Esto debido pues a la presencia de los músculos, de los grupos musculares. En total vamos a tener 20 grupos musculares en esta región, ¿ya? Que se van a encargar pues de la acción, la extensión y el movimiento pues de los dedos, ¿no? De la mano, así como de la muñeca, ¿ya? Entonces, toda esta región va a estar, pues, la musculatura va a actuar a este nivel. En cambio, miren, la porción más distal, el tercio distal del antebrazo es más angosta. Esto debido, pues, acá solo tenemos tendones, igualmente en la parte posterior. Otra diferencia, otra característica importante que tenemos que conocer de la región del antebrazo, pues, es que tenemos unas 3 caras, se llegan a definir, ¿no? Didácticamente, que van a ser, pues, una cara anterior, una cara posterior y una cara externa. Y una cara externa. Entonces, la cara anterior básicamente van a estar relacionados con los músculos que se encargan de la flexión, ¿ya? Músculos de la flexión. La cara posterior son los músculos encargados de la extensión, ¿ya? También llamados músculos epicondilios, y en esta zona también los músculos de la cara anterior o flexores se van a llamar músculos epitrocleares. Y tenemos una cara externa que se dice que es como una prolongación de la cara posterior que va que va a abarcar 4 músculos que también se encargan de la extensión, por eso decimos que es una prolongación de la cara posterior. Entonces, hoy día vamos a conversar sobre los límites, un poco de la anatomía de superficie, los compartimientos del antebrazo, el origen, inserción y función de los músculos, inervación del antebrazo, ¿no? Y describir la vascularización arterial y venosa, así como algunas aplicaciones. Ya les había mencionado, ¿no? En los límites es 2 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo. Acá tenemos el pliegue del codo, 2 traveses de dedo, tenemos la región del antebrazo. E inferiormente una línea horizontal por encima de la cabeza del cúbito, que también es otro punto de referencia, o lo que les indiqué al inicio, ¿no? A nivel del pliegue de la muñeca, 2 traveses de dedo por encima. Entonces, la cabeza del cúbito sería esta estructura de aquí, ¿ya? Una línea horizontal a este nivel, más o menos me marcaría el límite inferior del antebrazo. Como podemos observar, en un corte axial a la región del antebrazo, podemos ver que acá tenemos siempre en la parte medial, vamos a tener el cúbito, y en la parte lateral vamos a tener al radio. Entre ambos, la membrana interósea. Y esto nos va a delimitar 2 compartimentos. El compartimiento anterior, que ya les he mencionado, que está formado básicamente por los músculos flexores, y un compartimento posterior, que miren cómo se prolonga hacia lateral. ¿Ven? Este es el comportamiento posterior, y se prolonga hacia lateral, que incluye los músculos extensores, ¿no? Flexores, extensores. Se describe pues como si fuera un tronco de un cono trunco, ¿no? Con 20 músculos que se están distribuidos en planos. Se insertan en las regiones laterales del húmero. Miren acá tenemos el húmero, la epífisis distal, ¿ya? Y tenemos medialmente la tróclea y la epitróclea, y lateralmente tenemos el cóndilo y el epicóndilo. Todos los músculos de esta región medial se van a insertar pues a nivel de la epitróclea, y de la región lateral a nivel del epicóndilo.
Bueno, los músculos epitrocleares van a ser los músculos ventrales de la cara anterior y los músculos epicondilios, los músculos dorsales. ¿No? La forma de un cono trunco. Las características pues, del antebrazo, que son músculos voluminosos en su parte superior, pero el volumen de este antebrazo es menor, poco volumen, debido pues que solo están los tendones que actúan como una especie pues de correas de transmisión. Y hay mayor número de músculos en la cara posterior que incluso se prolongan hacia la cara lateral. Compartimientos, como les había mencionado, tenemos un compartimiento anterior o compartimiento flexor, ¿ya? Este es en el caso de brazo. En brazo teníamos dos compartimientos, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Este es el húmero, ¿ya? El tabique intermuscular, ¿ya? Tenemos el compartimiento flexor, pues el bíceps, el braquial, el coracobraquial, y el extensor, pues en el tríceps. Pero a nivel de antebrazo, lo que vamos a tener, pues, va a ser el compartimiento anterior, donde va a estar el componente flexor, y el compartimento posterior, que se prolonga hacia lateral con el componente extensor, igualmente la membrana interósea, como ya habíamos visto. Entonces, ya que hemos hablado, pues, de todas estas características, ¿no? del antebrazo, pasemos, pues, a comentar, a señalar cada uno de los grupos musculares que integran pues este antebrazo. En la cara anterior vamos a describir un total de 8 músculos. Principalmente van a tener el componente, van a ser encargados de la flexión, pero otros van a tener unas funciones especiales como vamos a ir mencionando. Agrupados en 4 planos. En el primer plano vamos a tener cuatro músculos. Siempre los vamos a mencionar desde afuera hacia adentro. Este es el pulgar de la base de la región tenar, la base del pulgar. Entonces este es lateral. De afuera hacia adentro vamos a tener al pronador redondo, ¿ya? Vamos a tener al palmar mayor, al palmar menor, o palmar largo, y al flexor cubital. En esta imagen tendríamos, pues acá miren, el pronador redondo siempre de afuera hacia adentro. Todo esto es lateral, ¿ya? Y esto es medial. Este es el epitrócleo. Entonces, todos estos músculos están originándose a este nivel. Primero, pronador redondo. Vamos a mencionarlos así, luego ya cada uno por individualmente cada músculo. Pronador redondo, palmar mayor. Este pronador redondo, pues su función básicamente la describe su nombre, ¿no? Encargado de la pronación del antebrazo. El palmar mayor, ¿ya? El palmar menor, palmar largo, y el cubital, que es el más medial. En un segundo plano vamos a tener el flexor común superficial de los dedos, en tercer plano el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo, y finalmente el pronador cuadrado. Pronador redondo es una estructura muscular, pues como todo músculo de esta cara anterior que se extiende desde la epitrócleo, ¿ya? Y al extenderse desde la epitrócleo, va a llegar hacia la cara lateral, perdón, a la cara medial del radio, ¿ya? Para ejercer la acción de la pronación. Va a tener 2 porciones, una porción epitroclear, una porción llamada porción humeral, y una porción cubital, ya que se origina pues de la apófisis coronoides. Esos son sus orígenes y va a insertarse en el radio, en la cara externa del radio. Inervado por el mediano y tiene la característica, pues que el mediano atraviesa estas 2 porciones. Entre estas 2 porciones, entre la porción humeral y la porción cubital, está pasando el mediano. Entonces a veces hay patologías compresivas, ¿no? Originadas pues por la compresión de este nervio al pasar por estas 2 porciones. Acá también podemos observar los otros músculos, el flexor radial del carpo o palmar mayor, el palmar menor o palmar largo, y el flexor cubital o cubital anterior. Todos estos músculos del primer plano. El flexor radial del carpo, ¿ya? Es el medial, ¿no? Que continúa, el medial del pronador redondo, ¿ya? También llamado palmar mayor en
la nomenclatura más antigua, se origina pues de la epitróclea y se va a insertar a nivel de la base del segundo metacarpiano, hasta acá. Inervación mediana. Como es un músculo que va desde la epitróclea hasta la zona de la mano, se encarga de la flexión, de realizar la flexión, y como está levemente lateralizado, miren, también realiza abducción. El palmar largo o palmar menor igualmente se origina, ¿no?, medial al anterior, medial al palmar mayor, se origina de la epitróclea, pero su tendón no termina pues en una, no termina acá, en una estructura ósea, termina en la aponeurosis palmar media, en este triángulo aponeurótico, ahí termina este tendón, no tiene una inserción ósea. Igual inervado por el mediano, flexión de la mano y tensa la aponeurosis palmar. El más medial de todos, como su nombre lo dice, es flexor cubital, antes llamado como cubital anterior, ¿ya? Tiene dos porciones, ¿no? Que se origina, pues, una de la epitróclea y otra del olecranon, ¿ya? Y va a terminar, pues, a nivel hueso pisiforme, ¿ya? En el gancho del ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Es el único músculo, pues, de este plano que no es inervado por el mediano, sino por el nervio cubital. Y cuando hagamos la disección, pues, de este cubital anterior o flexor cubital, vamos a ver, pues, que cubre al banco cubital, al nervio cubital y a la arteria y venas cubitales. Su función, como se encuentra medial, como miren, el flexor radial lo que hacía pues era abducir, el flexor cubital lo que hace es aducir, ¿ya? Y también hace flexión, por el tipo de origen, por estar ubicado en la parte anterior. Acá veamos, miren, las dos cabezas, la cabeza humeral que viene de la epitróclea y la cabeza cubital pues que viene del olecranon. Entre ambos hay un espacio. Por ese espacio, pues también está pasando el nervio cubital, que viene desde el canal epitrócleo olecraniano. Y también, pues, hay patologías compresivas, ¿no?, en las que, por la hipertrofia de estos músculos o por otras razones, el nervio cubital puede verse comprometido. Otras imágenes, esta es la medial, ¿ya? Lateral, ¿ya? Este es el antebrazo del lado izquierdo. En amarillo tenemos el pronador redondo. Este es su nombre en latín. Igual acá, el flexor radial o palmar mayor. El palmar menor o palmar largo y el flexor cubital o cubital anterior. Ahora, una aplicación muy importante, pues, acá todavía no les he señalado lo que viene a ser el supinador largo, ¿no? Acá faltaría un tendoncito que es lateral, ya que tenemos que entre los tendones, tanto del supinador largo como del palmar mayor, vamos a tener pues el canal del pulso, ¿ya? Y es fácilmente palpable. Ustedes, si se desean, pues ahí en la base del pulgar van a ver que hay dos tendones, ¿ya? Y ahí van a encontrar, o en su práctica ya lo van a poder identificar, no sé si ahí lo pueden ver, acá, ¿ya? El canal del pulso. Y es un punto de referencia importante, pues, para tomar el pulso, como su nombre lo dice, o para otros procedimientos médicos, por ejemplo, para obtener una muestra de gases arteriales de la arteria radial. El otro plano va a ser el flexor común superficial de los dedos. En ese plano vamos a encontrar un solo músculo. Los dedos de la mano son tan importantes que tenemos dos flexores, un flexor superficial y un flexor profundo. ¿Ya? Este flexor superficial tiene orígenes múltiples, ¿no? Se origina a nivel de la epitróclea, de la apófisis coronoides,
¿ya? Del borde anterior del radio. Ese es su origen. Y va a insertarse a nivel de los, termina como 4 tendones, ¿no? Para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Como es el flexor superficial, solo va a llegar hasta la falange media. Miren, cómo llegan, cómo se abre. No sé si ven ahí, siguen el puntero. Este tendoncito se abre, se separa en dos y llega a la base de la segunda falange. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese espacio que estoy dejando vamos a ver que en un tercer plano vamos a encontrar los tendones del flexor profundo de los dedos. ¿Ya? Que llegan hasta la falange distal. La inervación de este músculo es el nervio mediano y realizan la flexión. Asimismo, la flexión pues del segundo dedo, perdón, de la segunda falange o la falange media sobre la falange proximal. En detalle podemos ver aquí los múltiples orígenes, tiene unos fascículos humerales, cubitales y radiales, ¿ya? Todo esto es la masa muscular y terminan como 4 tendones que llegan a la base de la falange media. En el tercer plano, vamos a encontrar dos musculitos. El flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Este flexor profundo de los dedos, ya, más o menos se está originando también a nivel cubital, ya. Dicen los 2/3 superiores de la cara anteromedial del cúbito y a nivel de la membrana interósea, ¿ya? Y termina como 4 tendones. 4 tendones para el segundo, tercer, cuarto y quinto dedos. Pero la diferencia es que se va a prolongar hasta las falanges distales. Hasta las falanges distales. La atraviesa, ¿no?, al tendón del flexor común superficial y llega hasta la base de las terceras falanges. Su inervación va a ser compartida entre el nervio mediano y el nervio cubital. Los dos músculos que están más laterales, es decir, los músculos que van hacia el segundo y tercer dedo, el nervio mediano, y los músculos que van, los más mediales, los más laterales van al mediano y los más mediales van al cubital, ¿ya? O sea, segundo y tercer dedos inervados por el nervio mediano, cuarto y quinto dedos inervados por el nervio cubital. Su función básicamente es flexión. Igual acá en detalle podemos ver el flexor común profundo de los dedos, cómo se origina y sus 4 tendones. El flexor largo del pulgar se extiende pues desde la cara interna del radio y termina en un solo tendón. Como es el flexor largo, se va a ir hasta la segunda falange del pulgar, ¿ya? O como dice acá, la base de la falange distal. Inervado básicamente por el nervio mediano a través de su nervio o su ramita interósea anterior. Su función, flexionar el primer dedo. En un plano más profundo tenemos el pronador cuadrado. Su mismo nombre nos indica su forma y su función. Desde la cara anterior del tercio distal de ambos huesos, tanto el cúbito como el radio, se extiende pues en forma oblicua este músculo, ¿ya? El pronador cuadrado. Su función básicamente realiza la pronación, su inervación, el nervio mediano, pero a través de su rama interósea anterior. Entonces miren acá en este esquema tenemos pues el pronador redondo con sus dos fascículos, su fascículo humeral y su fascículo cubital, y el pronador cuadrado. Y acá tenemos al supinador corto, o supinador, a secas. Entonces, ¿cómo se realiza la pronosupinación? ¿Ya? Básicamente se sigue este eje, ¿no? En la supinación, pues la palma está hacia adelante en posición anatómica, ¿ya? Pero en pronación la palma de la mano se va hacia atrás y actúan estos músculos de esta manera para realizar la pronación. Acá otro detalle de los músculos que les he señalado,
el flexor profundo de los dedos en azul y el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado en verde. Muy bien. Entonces ya tenemos, esos son los músculos de la cara anterior. En la cara externa vamos a tener 4 músculos, ¿ya? Son músculos, pues, que se dicen que son los músculos que han sobrepasado la cara posterior y un poco que se han ido hacia la cara lateral, como hemos visto en las imágenes iniciales de los compartimientos. Entonces, ¿qué músculos vamos a tener? Vamos a tener el supinador largo o braquiorradial, el primer radial, perdón, o extensor radial largo del carpo, el segundo radial o extensor radial corto del carpo y el músculo supinador corto o supinador a secas. Esos dos músculos son importantes porque tienen un origen común, o bueno, un origen en una zona común para ambos. ¿Cuál es? La cresta supracondilia, que es lateral, ¿no? Lateral en el radio, en el número, perdón, miren acá. Supinador largo o braquiorradial. Se origina desde la cresta supracondilia, que es esa zona de aquí, y se va a extender y va a llegar hasta el estiloide radial. Estiloide radial. Si bien es cierto, es un músculo pues que viene de la cara posterior, ¿ya? Si se dan cuenta, al atravesar esta articulación, la articulación del codo, ¿ya? Y estar en la cara anterior, no hace extensión, sino hace flexión. Antes lo llamaron supinador largo, pero se dieron cuenta que la principal acción, función que realizaba este músculo era de flexión, ¿ya? Por eso lo más apropiado actualmente es llamarle braquio, de brazo, porque viene desde la cresta supracondilia hasta el radio, braquio radial. Llega hasta el estiloide radial. El otro músculo es el extensor radial largo del carpo, antes llamado primer radial externo. Este músculo está por debajo, ¿no?, del anterior, del extensor del braquio radial. ¿Ya? Entonces acá tenemos los extensores. Estos vienen de la cresta supracondilia, del extensor radial, hasta la cara posterior del segundo metacarpiano. Cara posterior del segundo metacarpiano. Ahora, como este músculo se va hacia la cara posterior, sí, pues realiza extensión. En cambio, el braquio radial se iba hacia la cara anterior, en la apófisis, en el estiloide radial. ¿Ya? Inervación de estos músculos, pues es el nervio radial, ambos. ¿Ya? Esas son las características, pues, de los músculos del compartimiento posterior. Por eso es que embriológicamente, pues, se dicen que esos músculos son de la cara posterior, porque incluso comparten inervación con los músculos extensores, ¿no? Que es el nervio radial. El nervio radial básicamente inerva todos los músculos de la cara posterior, y el nervio mediano y cubital son los que se encargan de inervar la cara anterior. El extensor radial del carpo, extensor radial corto del carpo, o segundo radial, ¿ya? Este no viene de la cresta supracondilia, este se origina del epicóndilo, ¿ya? Viene acá, ¿ven? Este es el epicóndilo, en cambio este es el primer radial, viene de la cresta, el segundo radial no, viene del epicóndilo, ¿ya? Y se va hasta la cara posterior del tercer metacarpiano. Entonces, si está haciendo ese juego, su función es extensión, extiende pues la muñeca. Y también la abduce porque está lateral. Al contraerse, lleva la muñeca hacia acá. Inervación también el radial. Entonces veamos acá, braquio radial o supinador largo, en rojo, el extensor radial largo del carpo, ¿ya? Este es el extensor corto, acá nos han puesto los dos. Y esos son los músculos, pues, de la cara posterior, de la cara lateral solo faltaría el supinador a secas, o antes se conocía como supinador corto para diferenciarlo del braquiorradial, que era conocido como supinador largo. Entonces se origina pues ese músculo a nivel del epicóndilo, ¿ya? Del ligamento anular, también del radio, y colateral radial. También se origina a nivel de la cresta del supinador del cúbito, ¿ya?
y se va a insertar en la cara anteroexterna del radio, acá. O sea, sus orígenes son acá, epicóndilo, cresta del supinador a nivel del cúbito, ligamento anular y colateral del radio, y como una chelina, como si lo envolviera, miren, como si fuera una chelina, van a ir todas estas fibras van a ir hacia la cara externa, anteroexterna del radio. Inervado por el nervio radial, por su ramo profundo, y su función, como su nombre lo dice, va a ser básicamente supinación, ¿no? Igual, sus orígenes, como les dije, acá tenemos el epicóndilo, la cresta del supinador, en esta cabeza profunda, y miren, incluso hay dos fascículos, acá se ve mucho mejor, hay dos fascículos, una cabeza profunda, que les dije, mira, que vienen de la cresta del supinador del cúbito, y perdón, un fascículo superficial que viene del epicóndilo. Por acá se mete, pues en este espacio se mete la rama profunda del nervio radial, ¿ya? Y van a terminar insertándose en la cara anteroexterna del radio. Como si fuera una chalina, miren cómo viene, como si fuera una chalina, va a producir la supinación este músculo. ¿No? Acá está en amarillo el supinador, en esta cara posterior. Igual, para recordar, pues, cómo es la supinación, la palma de la mano hacia adelante. Cara posterior. En la cara posterior vamos a tener 8 músculos, ¿ya? En un plano superficial y en un plano profundo. 4 en el plano superficial y 4 en el plano profundo, ¿ya? En el plano superficial vamos a tener los músculos extensores, ¿ya? Extensor común de los dedos. Acá los han cortado. Vamos a tener el extensor propio del meñique, el anconio, que acá sí se ve en esta imagen, y el cubital posterior, o extensor cubital. El extensor común de los dedos. Como todo músculo de la cara posterior, viene del epicóndilo. Miren, es este grupo muscular de aquí. Acá teníamos al radial, segundo radial o extensor radial corto del carpo, ¿ya? Y a continuación tenemos el extensor común de los dedos. Solo tenemos un extensor, no tenemos extensor largo ni corto. Perdón, superficial ni profundo, ¿no? Tenemos solo extensor común de los dedos. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar, pues, se divide en 4 igual. Al segundo dedo, al tercer dedo, al cuarto dedo y al quinto dedo, mediante un tendón triangular a la base de la cara, de la cara posterior de la falange media. ¿Ya? Aquí van a estar terminando. Y también se va a extender hasta la falange distal. Inervación, el nervio radial a través de su rama interósea posterior. Su función es extensión, básicamente. El extensor propio del meñique, como su nombre lo dice, va hacia el quinto dedo. ¿Ya? Este de aquí, pegadito al extensor común. Entonces el meñique tiene 2 extensores. Un tendón que viene del extensor común y un tendón propio del extensor del meñique, ¿no? Y inervación también en nervio radial a través de su rama interósea posterior. Su función es extensión. El anconio es un músculo rudimentario accesorio de la extensión. Miren, supuestamente hace o ayuda en la extensión del antebrazo sobre el brazo. Su inserción es a nivel del epicóndilo y va hacia la superficie posterolateral del olecranon. Entonces, en teoría debería ser pues extensión pues de estas dos estructuras, pero es un músculo pequeño, rudimentario, que no realiza mayor, no participa, no tiene mucha importancia en la extensión, ya que la extensión propiamente la realiza pues el músculo tríceps, porque llega hasta el olecranon. Inervación a través del nervio radial, ¿no? Con una rama que sale del nervio que va hacia el tríceps. Función, extensión. El extensor cubital del carpo, antes llamado cubital posterior, ¿ya? Si ustedes en la disección encuentran 2 músculos, uno que está bien pegado al cúbito por delante, ese es el flexor cubital, o también llamado cubital anterior. Y ven un músculo bien pegado en la parte de atrás, obviamente un músculo largo, asentado,
¿ya? Ese es el cubital posterior o extensor cubital. Igualmente se origina del epicóndilo y su tendón se extiende hasta la cara medial, ¿ya? De la base del quinto metacarpiano. Y como se va hasta acá, miren, hasta la parte medial, lo que va a hacer es aducción, ¿ya? Si se insertan los músculos acá, en la parte radial, obviamente van a hacer abducción, pero si se insertan en la parte medial, van a hacer aducción. Su inervación es a través del nervio radial. En una capa profunda, vamos a ver, pues, músculos que están en relación con el pulgar. El abductor largo del pulgar, el extensor corto, el extensor largo del pulgar, y uno, pues, que pertenece al índice, el extensor propio del índice. Entonces, miren, el abductor largo del pulgar. Ya estamos en una capa profunda, hemos retirado, pues, todos estos músculos, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, hemos retirado el extensor cubital, el anconio, entonces ya estamos en esta capa profunda. En esta capa profunda, pues, vamos a encontrar a estos músculos. 3 músculos que van a ir al pulgar y un extensor del índice. De arriba hacia abajo, pues, vamos a tener al abductor largo del pulgar, ¿ya? Se extiende, pues, de la cara posterior, ¿no?, del cúbito y del radio y a nivel de la membrana interósea, y su tendón se va a extender, ¿ya?, el abductor largo hacia la cara lateral del primer metacarpiano, ¿ya?, hacia acá, hacia la cara lateral del primer metacarpiano. Solo va a ser abducción. Igual su inervación es a través del radial. El extensor corto, ¿ya?, cara posterior distal del radio y la membrana interósea, y como es un extensor corto, solo va a llegar hasta la primera falange o falange proximal. Igual inervación a través del nervio interóseo. Como es extensor, va a ser extensión, ¿no?, del pulgar. El más lateral, pues, hace la abducción. Y el extensor largo, pues, se origina del cúbito, ¿ya?, la cara posterior distal del cúbito, y su tendón se va a extender hasta la falange distal. Igualmente inervado por el radial, su función va a ser extensión. El otro músculo es el extensor propio del índice. Igualmente, a nivel del cúbito se está originando en la cara posterior del cúbito y va a llegar hasta la base de las dos últimas falanges para realizar la extensión. Entonces, pues, tenemos 2 extensores. Pues por eso se dice, pues, que nosotros podemos hacer esto, ¿no? Extendemos el índice y extendemos el meñique porque cada uno tiene su propio extensor. Muy bien. Vascularización. Entonces ya hemos visto la parte muscular. Ahora tenemos que hablar, pues, de los componentes vasculares. Ahí tenemos 2 arterias principales, la arteria radial y la arteria cubital. Ya habíamos visto que en brazo teníamos la arteria braquial, que da sus diferentes colaterales, laterales y colaterales mediales, ¿ya? Y a nivel del pliegue del codo, se divide, pues, en arteria radial, que va a ir por la parte lateral, y en arteria cubital, la parte medial. Entonces, repasemos, pues, veamos, pues, la arteria axilar, ya por debajo del borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre. Se va a llamar arteria braquial. Y va a originar sus diferentes ramas, ¿no? Bueno, esta es la rama del axilar. Acá tenemos las colaterales, la colateral lateral externa, las colaterales laterales mediales, ¿ya? O también llamado, pues, arteria humeral profunda, ¿ya? Tenemos la colateral cubital superior, colateral cubital inferior, y acá se van a formar un círculo perianastomótico, ¿no? Que va a estar formado, pues, por estas diferentes ramas que provienen de la arteria braquial, pero también de ramas provenientes de la arteria radial y de la arteria cubital, ¿ya? Vamos a ver en el siguiente gráfico, en el siguiente esquema. Acá tenemos, pues, el húmero, el tercio distal. Acá tenemos, pues, la tróquea, el cóndilo, el radio, la cabeza del radio, la tuberosidad bicipital, la porción del cúbito, la apófisis coronoides. Y vamos a ver, pues, cómo llega la arteria humeral o braquial,
ya va a dar sus diferentes ramas. Por ejemplo, acá tenemos la arteria braquial profunda o humeral profunda, o también llamada colateral externa. De esta van a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. De la parte medial de la braquial van a salir dos colaterales, una colateral cubital superior, ¿ya? Y una colateral cubital inferior. La inferior se divide en dos, en una ramita anterior y posterior. Entonces tenemos humeral, colateral externa, o braquial profunda, o humeral profunda, la que se va pues con el canal de torsión, con el nervio radial. Y vamos a tener dos colaterales internas, la cubital superior y la cubital inferior. Esta última termina dividiéndose en dos, en anterior y posterior. La braquial luego se divide en dos, ya habíamos dicho, sus ramas terminales, la radial y la cubital. De estas van a salir otras colaterales. Por ejemplo, de la cubital va a salir el tronco de los recurrentes cubitales. Este tronco se va a dividir en dos, que van a ir justamente a anastomosarse con la colateral cubital inferior de la braquial. ¿Ven? Ahí y acá. Y ahí se anastomosan, ¿no? Incluso llegan a anastomosarse pues con la colateral cubital superior. De la cubital van a salir el tronco de las interóseas, ¿ya? Vamos a tener la interósea anterior y la interósea posterior, pero anterior y posterior ¿a qué? El punto de referencia aquí va a ser la membrana interósea. La membrana interósea va a actuar pues como si fuera un piso, ¿no? Lo que está por encima se va a llamar anterior y lo que está por debajo posterior. Igualmente como referencia también para el nervio interóseo. Interóseo anterior e interóseo posterior. Entonces, de este tronco de las recurrentes, perdón, de este tronco de las interóseas, vamos a tener la interósea anterior, ¿ya? Que va a ir por delante de la membrana interósea, y la interósea posterior que va a ir por detrás. De esta va a venir la recurrente interósea, o también a veces le llaman recurrente radial posterior, ¿ya? Y se van a estamosar pues con una rama que viene de la humeral profunda, la rama posterior. De la radial, ¿ya? Va a venir a salir la recurrente radial, o también llamada recurrente radial anterior. Y estas se van a estomosar con la rama anterior de la arteria humeral profunda, ¿ya? Entonces, estas básicamente son las ramas de la arteria cubital y de la arteria radial. Siempre se toca este tema porque esa es la parte más importante en donde toman mayor relevancia, pues, y también son motivo de preguntas, de examen, todo, ¿ya? Las ramas de la arteria braquial y las ramas de la arteria cubital y radial y su relación pues con el circuito arterial del codo. Vamos a describirlo rápidamente, pues, cada una de estas estructuras vasculares. La arteria radial se extiende, pues, a nivel de la mitad proximal profunda al braquio radial. Va profundo el braquio radial, miren. ¿Ya? En el tercio medio va a estar acompañado de la rama superficial del nervio radial, a este nivel. ¿Ya? Y el tercio distal a nivel del canal del pulso. El canal del pulso entre el tendón del supinador largo y del palmar mayor o flexor radial del carpo. ¿Ven acá? Entonces acá tenemos el flexor radial del carpo y por acá tenemos el tendón del braquiorradial. Entre ambos tendones, el canal del pulso. A este nivel la arteria braquial la arteria radial se hace bien superficial. ¿Ya? La arteria cubital no se va a hacer superficial, se va a caracterizar por ser mucho más profunda. ¿Ya? La arteria radial sí es más accesible, ¿ya? Entonces, ese va a ser el recorrido que hace la arteria radial, ¿ya? Inicialmente, pues, va de medial hacia lateral, pasa en relación con el músculo braquiorradial, está en relación con la rama superficial del nervio radial en el tercio medio, y finalmente en su tercio distal vamos a ver que se encuentra a nivel del canal del pulso. Ramas, como ya habíamos visto, la recurrente radial, ¿ya? Por acá, bueno, más o menos por acá se encuentra el recurrente radial. La rama palmar del carpo, ¿ya? Más o menos acá. La rama palmar superficial para formar los arcos palmares. Los arcos palmares, ¿ya? Va a dar una rama radiopalmar
que se van a anastomosar con la arteria cubital para formar el arco palmar profundo, y la arteria radial va a continuar como para anastomosarse, perdón, con la arteria cubital. La arteria cubital, ¿ya? Va a estar profunda el pronador redondo. Miren, hemos tenido que retirar el pronador redondo para poder identificarla desde su origen, ¿ya? Se dice pues que su músculo satélite viene a ser el músculo flexor cubital del carpo, ¿ya? Va a extenderse por la parte medial y su recorrido básicamente es profundo, ¿ya? Es un recorrido profundo que hace la arteria cubital. Sus ramas ya la hemos mencionado, la recurrente anterior y posterior, que es el tronco de las recurrentes, ¿ya? Que no está en este nivel. El tronco de las interosas que la vemos acá, y miren cómo la interosa anterior va por delante de la membrana interósea, ¿ya? Y la interósea posterior va por detrás. De esta interósea posterior ya hemos visto que sale la recurrente radial posterior. Y va a terminar dando dos ramitas, ¿no? Va a terminar, perdón, como dando una ramita, la cúbito palmar, que se va a hacer profunda para anastomosarse con la radial, y la cubital, que va a anastomosarse con la radiopalmar. Ya en mano van a ver, pues, la formación del arco palmar profundo y el arco palmar, perdón, del arco palmar superficial y del arco palmar profundo. ¿Ya? Cómo se forman entre la cúbito palmar y la radial, y la cubital y la radiopalmar. Entonces, acá tenemos la arteria braquial, la arteria radial, que es más superficial, más accesible, y la arteria cubital, que se hace más profunda. Los nervios que participan, pues, en la región del antebrazo, ya lo hemos estado mencionando, básicamente son tres, ¿ya? El nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial en la cara posterior. El nervio mediano abandona la fosa cubital, ¿ya? Acá tenemos al nervio mediano. Hemos visto, pues, que a nivel de brazo el nervio mediano no participa de ninguna inervación, ¿ya? Abandona la fosa cubital entre las dos porciones del pronador redondo, como les había mencionado, ¿ya? Y entre los fascículos del flexor común superficial. Y pasa como si fuera un sándwich. Si ustedes hacen su disección, van a encontrar primero el flexor común superficial, debajo al flexor común profundo. Ramas importantes, pues, aparte de sus ramas musculares, va a ser la rama interósea anterior, que va a acompañar a la arteria interósea anterior, ¿ya? Y es fácilmente disecable. El nervio cubital, ¿ya? Que a nivel también de brazo, pues no hace no participa pues de ninguna inervación muscular, ¿ya? Pero atraviesa pues el canal epitrócleo craneano entre la cabeza pues humeral y cubital del flexor cubital y se va a ir medial. Este nervio cubital va a llegar prácticamente a la mano. A nivel de antebrazo, su inervación pues va a ser mínima, inerva pues al nervio, al cubital anterior o flexor cubital, ¿ya? Y al flexor común profundo, pero inerva al cuarto y quinto dedos, ¿no? La porción que inerva a estos músculos, a estos dedos. Desciende junto con la arteria cubital y el flexor cubital, ¿ya? Nervio cubital. El otro que participa, pues, es el nervio radial que ha venido desde la cara posterior del brazo, ahí sí participa, pues, en la inervación del tríceps, y se va a dividir en dos, un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial básicamente es sensitivo, ¿ya? Que baja profundo al nervio brachiorradial y junto con la arteria radial, ¿se acuerdan que iban juntitos en el tercio proximal? Perdón, en el tercio medio. Miren, acá está la rama superficial del nervio radial, ¿ya? Y en la rama profunda pasa entre los fascículos del supinador, lo que les había mencionado. Entre ambos fascículos del supinador pasa la rama profunda o motora del nervio radial. Termina pues como nervio interóseo posterior.
Igualmente por acá. Miren, acá están los dos fascículos del supinador, ¿no? El fascículo humeral, el fascículo cubital, y entre ambos el nervio interóseo, que viene a ser a continuación del ramo profundo del nervio radial. Miren cómo se une con la arteria interósea posterior y van juntos a inervar los músculos de la cara posterior. En cuanto a la inervación sensitiva del antebrazo, ¿no? En la cara anterior, vamos a ver pues que está inervado por la rama del plexo braquial, el nervio cutáneo antebraquial medial, ¿no? Y la parte externa por la rama cutánea, que vendría a ser el nervio cutáneo antebraquial lateral, pero que es rama del nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo que habíamos visto, pues que es que atraviesa el coraco braquial, que se origina del cordón lateral, todo eso, ¿ya? Tiene la parte muscular o la parte motora que inerva la región anterior, pero el componente sensitivo recién lo vamos a ver a nivel del antebrazo en la cara externa. A nivel posterior, de la cara posterior del antebrazo, vamos a ver que básicamente es el nervio radial a través de esa rama sensitiva que viaja pues con la arteria radial que va a dar inervación, pero también las partes más laterales y las partes más mediales son inervadas por el antebraquial cutáneo externo o por el antebraquial cutáneo interno. Bueno, las aplicaciones clínicas, pues las patologías que pueden existir son las epicondilitis o la epitrocleitis debido pues a movimientos repetidos, no forzados a nivel pues de estos músculos, ¿no? En la epicondilitis pues el jugador, el deportista tiene que hacer básicamente más extensión, en cambio en la epitrocleitis el jugador, el golfista hace más flexión, ¿ya? O también hay atrapamientos a nivel del canal epitrocleoricraniano, ya que pueden producir un síndrome del nervio cubital cuando está comprimido a este nivel. Otras aplicaciones pues son las fracturas que pueden existir a nivel del antebrazo, ¿ya? Las fracturas radiocubitales, ¿ya? Tenemos las fracturas proximales y distales, ¿ya? Las proximales, por ejemplo, tenemos la fractura de Monteglia, que es una fractura del tercio proximal del cúbito, ¿ya? Con el tercio proximal y una luxación de la cabeza al radio. A diferencia de la Galeazzi, que es una fractura radiocubital distal, en la que hay una fractura del tercio distal del radio y una luxación de la cabeza del cúbito, ¿ya? Muy bien. Esto era todo lo que hoy día quería compartir con ustedes con respecto a la región del antebrazo. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda.